Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo les fortalezca y les consuele en cada momento de nuestra vida. La lectura de la palabra de Dios lo voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8, que dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos, dice la palabra de Dios. A los discípulos, a los apóstoles, les tocó empezar en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Ahora, hermanos y hermanas, nos toca a ustedes y a mí hablar, testificar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos toca a nosotros, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Pero no podemos ser testigos si no sabemos y conocemos a Dios. Hay que saber y hay que conocer a Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos saber y conocer a Dios? Bueno, para saber y conocer a Dios tenemos que llegar a tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo es el resultado de una nueva vida. Dice la palabra de Dios que los que tenemos una relación personal con Cristo tenemos el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Que Él nos ha dado vida eterna. Y ese es el testimonio. Esto no es un asunto de filosofías, no es un asunto de idealismos. No, hermanos y hermanas, no, estimado oyente, el ser testigo del Evangelio, el tener una relación personal con Cristo, con Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros y Dios en nosotros, el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Y esa es la razón por qué afirmamos que Dios y Cristo está en nosotros, porque esa es la verdad. Y la verdad es que el testimonio es que tenemos vida eterna, y esa vida está en Cristo Jesús. Entonces, si tenemos a Cristo Jesús en nosotros, podemos ser testigos del Evangelio. Una persona no puede ser testigo del Evangelio si solamente va a una iglesia, o lleva una Biblia en sus brazos, o tiene una Biblia en su posesión, o hace algo con relación a la iglesia. Esa persona puede ser no cristiana. Una persona cristiana tiene una relación personal con Dios, una relación personal con Cristo. Entonces puede ser testigo del Evangelio. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, dice la palabra de Dios, vive en mí. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si usted y yo, Cristo vive en nosotros, entonces podemos ser testigos del Evangelio. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Podemos testificar de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado vida eterna. Cristo se sentó en la mesa de los pecadores para testificar, para dar a saber y dar a conocer a Dios. Hermanos y hermanas, muchos de ustedes y yo
De verdad, hay muchos, ¿verdad?, que en lugar de dar un buen testimonio del Evangelio, se sientan en la mesa de los pecadores, pero para hacer lo que ellos hacen. Y de verdad les digo que de igual manera perecerán si no se arrepienten. Hay que arrepentirse. Hay que conocer y saber de Dios. Hay que testificar del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y dónde empezamos? La escritura que acabamos de leer dice hasta lo último de la tierra. ¿Dónde empezar? Algunos dicen, voy a ir en algún continente para hablar de Cristo Jesús. Déjenme decirles que no. Usted tiene que empezar en algún lugar. ¿Y sabe cuál es el lugar donde primeramente tiene que empezar? En la casa, empezando con y en la familia, porque usted es luz y sal de la tierra. Y cuando decimos que es luz, es porque usted conoce a Dios, porque usted conoce a Cristo. Si usted es luz del Evangelio, si usted es la luz del mundo, si usted es la sal de la tierra, usted debe de saber y conocer de Dios. Así que empezando en la familia, hermana, siendo ejemplo para su esposo y para sus hijos. Hermano, siendo ejemplo para su esposa y para sus hijos, siendo la luz y la sal de la tierra, teniendo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente así podemos hacer un impacto en el mundo. Muchas personas no pueden hablar de Cristo, no quieren hablar de Cristo porque no son la luz del mundo, porque no son la sal de la tierra. Les da vergüenza hablar del Evangelio porque ellos no viven el Evangelio. Hermanos y hermanas, hay que ser testigos del Evangelio. Los apóstoles dijeron, no podemos dejar de hablar, de testificar de lo que hemos visto y oído. Ellos eran testigos reales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían y conocían a Dios. Así que, hermanos y hermanas, hay que ser testigos del Evangelio. Durante el tiempo que he estado sirviendo la obra del Señor, conozco personas, conozco familias que solamente, solamente van a la iglesia, pero nunca hablan del Evangelio. Nunca regalan una Biblia, nunca regalan un folleto, nunca regalan un Nuevo Testamento. Solamente se la pasan criticando y hablando de personas, pero nunca hablan del Evangelio. Así que yo en este momento les pido por favor que ya dejemos esas cosas. Hay que ser testigo del Evangelio. Estamos viviendo en una época de gran necesidad de personas que necesitan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que proclamar el Evangelio. Hermanos y hermanas, muchos tienen una idea que solamente los que predican y hablan el Evangelio son los siervos de Dios. No, somos todos. Todos tenemos que ser testigos del Evangelio. Hay que hablar de Cristo. Hay que servir a Dios. La predicación más importante que usted tiene es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y el testimonio, haciendo redundancia, es que usted y yo tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos un ejemplo en la Escritura de los hermanos que vivían en Tesalónica. Dice la palabra del Señor. Leamos, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 8. Ellos son un buen ejemplo para nosotros que creemos en el Evangelio. Y dice así la palabra de Dios. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
porque partiendo de nosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué ejemplo tremendo de los hermanos de Tesalónica, cómo ellos fervientemente hablaban y testificaban de nuestro Señor Jesucristo y cómo se convirtieron del Dios vivo para servir. Se convirtieron de los ídolos para servir al Dios verdadero y al Dios vivo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios y la vida eterna. Así que, amados hermanos y hermanas, y me seréis testigos, y hasta lo último de la tierra, todos ustedes y yo, que tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que dar testimonio del Evangelio, porque el Evangelio es vida eterna, y ese es el testimonio que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Estimado oyente, no hay ninguna cosa en el mundo que le pueda salvar. La religión no salva, solamente Cristo salva. Así que hay que creer en el Evangelio, hay que arrepentirse, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hermanos y hermanas, sigamos adelante en un tiempo donde hay tanta necesidad de compartir la palabra de Dios. Hay que orar. Hay que orar para que se convierta nuestra familia. Hay que orar por nuestros gobernantes para que los que dirigen la nación puedan conocer el Evangelio y convertirse a Cristo Jesús. Hay que orar por nuestros pueblos, por nuestras naciones, por los estados, por toda la familia. Hay que orar. Dice la palabra del Señor, y esto es bíblico, hay que orar porque todo el deseo de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad y que puedan ser salvos. Así que el Señor les bendiga y sigamos adelante predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que arrepentirse, hay que creer, hay que hacer de Jesús el Señor y Salvador de nuestra vida. Hay que creer en Él. ¿Por qué? Porque Él es la vida eterna, porque Él es la verdad y porque Él es el único camino para la salvación del hombre. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.